mantiene y mejora en condiciones óptimas las propiedades físicas, químicas y microbiológicas del suelo. Actúa como un biocontrolador de plagas y debe mejorar la productividad por área. ¿Por qué es de cuarta generación? En un solo paquete ustedes tienen lo siguiente: es un biofertilizante, es un biomejorador de suelos, aumenta la materia orgánica, pero sobre todo aumenta la microcarga. Es un bioinsecticida. Vamos a ver más adelante por qué es un bioinsecticida y cómo controlamos los insectos. Es un biofungicida y es un bioremediador de suelos. ¿Por qué es un biofertilizante? Llegamos al punto crítico de los análisis que he venido anunciando, porque se inocula con bacterias asimbióticas de vida libre o hongos simbióticos, como el caso de los micorríticos arbusculares, que son capaces de incrementar el suministro y la disponibilidad de los nutrientes, fijando nitrógeno atmosférico. El 88% de la atmósfera terrestre es nitrógeno. Y a ustedes, don Everardo manda a traer buques de Ucrania llenos de urea para traer nitrógeno, cuando gran parte de eso lo pueden hacer los microorganismos. Y los que deciden si puede ser la totalidad son ustedes, no yo. Yo les digo cuánto nitrógeno aportan los microorganismos y podemos, los que quieran sacar una calculadora, podemos hacer los cálculos de aportación de los microorganismos. Cuando le reportan a uno un análisis de un producto orgánico, le dicen tiene el 1% de nitrógeno. Un comprador no informado diría, yo compro urea, no tiene el 46%. No necesariamente es cierto. Ese 1%, ¿por qué está presente en ese sustrato? Está porque hay unos microorganismos capaces de tomar nitrógeno atmosférico y que son los encargados del ciclo del nitrógeno, que toca hasta el ADN de los seres humanos. Hasta allá llega la importancia del ciclo del nitrógeno. Y ese nitrógeno que se toma generalmente como N2 es transformado y parte de ese nitrógeno lo toman las plantas. Si ustedes entran y buscan trabajos de investigación sobre la asimilación del nitrógeno contenido en la urea, por ejemplo, en el Instituto de Ciencias del Suelo de Brasil, he encontrado los trabajos más recientes. Ustedes ven que hay diferencias de asimilación que van desde el 20 hasta el 50% del nitrógeno contenido en la urea. Este nitrógeno orgánico puede tomar un porcentaje mayor, pero yo he querido castigarlo. Solamente le damos una eficiencia del 15%. Y lo hemos sometido a pruebas extremas. Por ejemplo, en caña de azúcar, en 1 hectárea, en el ingenio La Constancia del Grupo Beta San Miguel, pusimos 1 tonelada, que no es nada, es muy poca cantidad, en 1 hectárea y no le pusimos ningún agroquímico. Y en un semestre muy seco se obtuvieron 83.6 toneladas de caña, sin ningún otro nutriente. Ahora sí, ¿quiénes quieren sacar la calculadora? Y hacemos cuenta de dónde salió ese nitrógeno.
¿Alguien quiere tomar una calculadora para que me ayude? Ah, bueno, listo. Asumamos que esa tonelada tenía el 1% de nitrógeno, digamos unos 10 kilos por tonelada. Como lo que yo había puesto ahí, yo sé que puse en el laboratorio, que es una ventaja que tenemos nosotros. Son microorganismos que tienen una vida media de 8 horas. Cuando me reporta a mí el laboratorio el análisis que hizo a las 8 de la mañana y 8 horas más tarde voy a ver y ya no es el mismo nitrógeno. Entonces son 3 generaciones diarias, multiplique por 3 por favor, diarias, por 365 días que es el periodo de cultivo de caña. Y eso por una eficiencia del 15%, por 0,15 por favor. ¿Cuántos kilos de nitrógeno le dio? 164. Ahora, si tomamos, me corrigen por favor si me equivoco, que estoy hablando de memoria. ¿Cuántos kilos de nitrógeno se requieren para producir una tonelada de caña? ¿Es 1.8 si no estoy mal? ¿Sí? 1.8 kilos, entonces 83.6 por 1.8 y miren si les da una cantidad parecida. Sí, estamos castigando la eficiencia. Se requerían 163. Esa actividad microbiológica tuve que demostrársela y yo trabajé junto con Carlos Reyes, el ingeniero Reyes que me está acompañando hoy, y con todo mi equipo, año y medio para poder convencer, porque es difícil, los químicos tienen la cabeza cuadrada, perdone que se lo diga, es muy difícil ponerlos a pensar diferente, y tuvimos que demostrárselo, y hoy ellos en 6 ingenios están convirtiendo con la tecnología nuestra, están convirtiendo todos sus residuos a un producto que lo llamaron beta abono, es el nombre comercial y que no se lo venden sino a sus cañeros porque forma parte de lo que se prohibió hoy que se dijera que era el paquete tecnológico de la caña. Está incluido ya dentro del paquete tecnológico del Grupo Beta San Miguel. Entonces, esa condición hay que considerarla y hay que reducir la aplicación de agroquímicos, no necesariamente eliminarla. Ya ustedes son los expertos y saben cuánto es lo que quieren producir y qué se requiere. Es un biomejorador de suelos. Tiene un conjunto de microorganismos, no solo los nitrificantes, están los oxidantes. Los oxidantes, yo les digo cuando les explico lo que hago a mis alumnos, que son la mayoría genetistas, son médicos que aspiran a ser genetistas. Cuando uno va a Tampa y ve que están sacando toneladas de fósforo y se lo llevan a una planta de acidulación, ¿qué es lo que están haciendo? Producir pentóxido de fósforo. Cuando nosotros tomamos roca fosfórica y la ponemos en el suelo, los microorganismos oxidantes oxidan el P2O4, lo convierten en P2O5 y tenemos pentóxido de fósforo. Las bacterias pueden ayudar y se nos ha olvidado cuál es la función de las bacterias en el suelo. La mayor riqueza que se puede tener es la microcarga en el suelo, pero tenemos que cuidar el suelo. La segunda conferencia que se dictó hoy aquí me movió a mí a pensar que todo lo estamos haciendo mal. Nosotros logramos, para información, que el Grupo Beta San Miguel, no nosotros, ellos se convencieron,
prohíba quemar la caña. Y el que quema la caña no tiene derecho a los créditos que les da la empresa para el cultivo de la caña, porque tenían que ponerles alguna sanción para convertir eso en un sustrato orgánico capaz de portar microorganismos. Al mejorar la estructura del suelo, se favorece la creación de agregados estables, la porosidad, la retención de humedad, la infiltración, el agua. Ahora, hay una cosa que me enteré, y es que están ofreciendo en el mercado, no lo ofrece Isaosa, están ofreciendo un producto que disminuye la producción de algunas enzimas del suelo, como la ureasa, para que la liberación del nitrógeno sea más lenta. Si hay una liberación, una protección física, como se presentó acá, lo acepto, pero que ataquen la vida del suelo, que cambien las condiciones del suelo, para que el nitrógeno se asimile más lentamente, perdónenme, yo creo que quien intente hacerlo debería ir a la cárcel. Aumentar la porosidad y la retención de humedad. Un producto como estos retiene por lo menos 15 veces su peso en agua. Piensen lo que es tener una retención de humedad por 2 toneladas de 30 toneladas de agua. ¿Qué implica eso frente a la crisis del agua? ¿Qué implica eso frente al cambio climático? ¿Cómo mejora? ¿Cómo puede asimilar mejor la planta los nutrientes? ¿Por qué es un bioinsecticida? Nosotros usamos una serie de microorganismos que afectan o a través del tracto digestivo o a través de la piel de ese macroorganismo, lo afecta y lo daña. Tengo algunas fotos que si hay tiempo se las muestro más adelante. Estos puede ser los gusanitos que atacan al maíz. Hemos trabajado, incluso la organización, el corporativo, contrató a un entomólogo para que trabaje con nosotros y nos dé las eficiencias de los microorganismos que producimos en el laboratorio, y controlamos, no eliminamos la especie, controlamos los microorganismos. ¿Por qué es un biofungicida? Ustedes saben que tradicionalmente se ha dicho que el Trichoderma arcianum, el Trichoderma virens o cualquiera de las especies de Trichoderma controla al Fusarium oxysporum. Es un ejemplo, uno solo de los hongos patógenos del suelo, lo controlan. Pero encontramos un problema: la altísima trazabilidad química de los suelos hace que esos microorganismos no permanezcan ahí, que no se puedan reproducir. Nosotros hicimos un trabajo muy sencillo, y es tomar cajas de Petri con su medio de cultivo específico para ese tipo de microorganismo y contaminarla con herbicidas, con fungicidas, con insecticidas, con todo lo que se le aplica al suelo, y determinamos la dosis letal de cada microorganismo, que no es igual para todos. Después, en un medio contaminado al 50% de la dosis letal, empezamos a aumentar la dosis en 2%, para que vean ese trabajo cuánto tarda, y lo dejamos crecer y seguimos resembrando, siempre aumentando. Hoy los microorganismos que tiene este producto resisten el 550% de lo que resiste cualquier microorganismo que consigan en el mercado. ¿Por qué estamos haciendo esto? Lo queremos volver esos microorganismos hospederos naturales del suelo, hacer
que vuelvan a estar en el suelo, ellos estuvieron en el suelo, pero la aplicación de la cantidad de agroquímicos que se le puso al suelo los mató. Ahora que resistan, además de ser quimioresistentes, que sería el término adecuado para este trabajo que se ha hecho, adquieren una característica quimio-organotrofa. Es decir, son capaces de romper las cadenas moleculares de algunos contaminantes del suelo cuando el suelo se contamina, por ejemplo, por derrames de petróleo. Hicimos un trabajo en el Parque Bicentenario en Ciudad de México y hoy ya hay pasto en el parque, hay árboles. Entonces, hemos avanzado, desafortunadamente, para mi gusto, muy lento, pero seguimos avanzando. ¿Por qué es un biorremediador? Ellos tienen la capacidad, ya lo dije, de romper las cadenas moleculares de algunos agrotóxicos, colonizan el suelo, los microorganismos, y obviamente ellos están aportando permanentemente materia orgánica mientras se mantenga la vida, que son también agentes retenedores de humedad. Aquí viene una pregunta que yo le haría a cualquier persona que quiera vender un producto natural. Si ustedes me lo fueran a vender a mí, yo le diría, ¿qué microorganismos tiene y cuántos tiene? Si no me responde esa pregunta, yo no compraría el producto. Para nosotros poder decir esto, tenemos que tener en el laboratorio un control de calidad de todo lo que sale de la planta, de todo lo que sale de los ingenios. Estamos hablando de cantidades importantes, 40.000 millones, 40 por 10 a la 9 en un gramo de abono. Nosotros hemos logrado la mayor concentración de microorganismos en un sustrato y llegamos a 40 por 10 a la 12, pero tenemos que usar solamente bacillus. Si usamos hongos se nos baja la población porque requieren un mayor espacio. Ya dije esto de las paredes celulares, que se reproducen 200 veces en 8 horas el caso de los bacillus, entonces podemos seguir adelante para utilizar mejor el tiempo. ¿Por qué funciona mucho mejor un producto como este? Nosotros tomamos muestra y no hay cultura de hacer análisis microbiológico de benéficos en los suelos. Nosotros lo hacemos. Y hacemos también el de patógenos, el más difícil porque no están las técnicas montadas en los laboratorios. Entonces hacemos los análisis y por ahora no los cobramos. Ustedes compran el abono a Isaosa y con eso nos están pagando hasta que resistamos económicamente, seguimos haciendo gratis esos análisis. Entonces, esos análisis de suelo microbiológicos y se mandan a hacer, obviamente, análisis físico-químicos, que ya los hace cualquier laboratorio por fuera, para saber de dónde partimos. En los laboratorios que nos informen los resultados de la parte físico-química, con eso se determinan las necesidades y el apoyo de los extensionistas, de los técnicos del campo, para que nos digan qué problemas tienen. Se establece el tipo de microorganismos que reconstruyan la vida, la materia orgánica de los suelos, en las condiciones de quimiorresistencia,
que ya les expliqué. Se determinan las posibles enfermedades y las plagas que afectan, y todo esto lo tomamos en cuenta a la hora de preparar Se realiza una acelerada mineralización del material orgánico, por lo que les dije que hay un complejo de microorganismos que rompen las cadenas de los hidratos de carbono y después de la celulosa. Son conducto para la formación de estructura, acumulación de minerales, mucílagos o globaminas, las cavernas de oxígeno que se forman, y protegen la estructura del suelo del viento, de la lluvia, de la erosión hídrica o eólica. Son conducto para la entrega de sustancias a la planta. Hay unos trabajos que hicieron, que publicaron en el mes de abril del 2012, un año, en la Universidad de Cornell, donde medían y aseguraban que las plantas de trasplante de almácigo, cuando son trasplantadas y llegan a su nuevo lugar, emplean el 33% de su energía mandando señales bioquímicas para atraer microorganismos a sus raíces. Seguramente ustedes ya lo sabían. Cuando no ocurre esto, entonces ocurre lo contrario, gastan esa energía, la planta se debilita y es fácil, es susceptible de mayores ataques de patógenos. Entre otras cosas, ella empieza a desdoblar sus propias cadenas proteicas para poder continuar viviendo. Las otras cualidades es un producto de la aplicación de esta biotecnología que está amparada por patentes y con los reconocimientos, y bueno, hay una serie de reconocimientos. El último que recibimos por esto fue el premio ABC en Miami el 18 de noviembre del año 2011, y tiene además una serie de acreditaciones. Es un fertilizante orgánico, es un mejorador de suelos. Las entidades como Zagarpa, como la COFEPRIS, ha dado todos el certificado orgánico. Es un producto libre de patógenos. Retiene humedad hasta 15 veces su peso. Estoy siendo conservador. ¿Esa luz que indica que se me acabó el tiempo? Bueno, y se lo distribuyen en sacos de 50 kilos. Hay unos trabajos que se hacen en la planta, por ejemplo, con gallina ciega, y hay un ingeniero que tiene una maestría en suelos, pero tiene vocación de entomólogo, y lo aplica al suelo, lleva suelo contaminado, le aplica microorganismos como Bacillus thuringiensis, como Beauveria bassiana, como Metarrhizium, y le hace el seguimiento. Este es con BT, aquí hay una disección. Esta parte es una disección y muestra la afectación del tracto digestivo por los cristales producidos por el BT. En los cultivos tomamos muestras de las raíces, hacemos peso seco, peso fresco,
tomamos toda la información, las mazorcas, las pesamos, se toman número de granos, obviamente dentro de un muestreo. El sistema radicular se ha encontrado que generalmente es más profundo. Aquí hay unos datos del tamaño de la mazorca. Las productividades que hemos logrado nosotros no superan lo que aquí se ha mostrado antes. Aquí fueron unas pruebas de afectación por Fusarium oxysporum. Esto es un cultivo de papa, esta es la zona afectada, que se dejó como testigo, y esta es la zona donde se aplicó al producto, y se ve claramente la diferencia. El aumento de productividad en estos ensayos fue de 2.4 toneladas hectárea de papa. Esta es una parcela afectada por gallina ciega, y sin naturabono tuvo 70.525 plantas contra 84.209 plantas con naturabono. Esto es maíz, la mazorca, 12.6 toneladas por hectárea contra 10.5 toneladas hectárea. Estas son formas de aplicación, dije que no me detendría ahí. Algunos trabajos en aguacate, se encontró que la retención de humedad mejora en un 30%, la cantidad de agua de riego es 30% menor, que ahora frente a la crisis del agua es algo muy importante. Vamos a ver rápidamente, esto es un trabajo en aguacate donde se hizo el ingeniero Arnoldo Varela hizo el trabajo sobre retención de humedad. Aquí es la productividad en aguacate, ¿no? El color y el análisis que hacen siempre de las hojas. Nosotros tratamos de hacer seguimiento. Este es en el 2011, unos resultados en La Barca, Jalisco. El rendimiento en grano con naturabono fue de 14.100 contra 12.8 toneladas hectárea. Aquí hay otros rendimientos con menores diferencias. Aquí hay una estimación y se tomó un precio para el maíz orgánico de 10.000 pesos basado en una información que recibimos de unos exportadores de aromáticas que están interesados y dicen tener el mercado para maíz orgánico. Con naturabono solo se produjeron 8.8 toneladas hectárea, y este es el precio que ellos dicen que podrían pagar por ese producto. 2 veces, sí. Yo creo que puede lograrse algo más si ellos están ofreciendo eso. Este es maíz forrajero, es un trabajo hecho por Isaosa, en donde aumentó e incrementó en 2.91 toneladas la producción. Aquí está graficado, es el mismo resultado, es igual del maíz forrajero. ¿Por qué se dan estos incrementos? Pues es un agente regulador del pH y facilita la asimilación de los nutrientes, incrementa la disponibilidad de nutrientes, estimula el desarrollo radicular,
mantiene la raíz en buenas condiciones de sanidad, incrementa el área foliar, la planta tiene mayor resistencia a agentes externos que la puedan afectar. Este producto yo aspiro a que tenga alguna importancia en la solución del problema de los suelos, porque yo pienso, antes que en las plantas y qué necesitan las plantas, yo pienso que tiene el suelo para poder tener plantas de calidad, plantas que nos den unos resultados grandes. Mayor información, ahí hay unas plantas, ya me mostraron el cartelito que se me está acabando el tiempo, entonces quiero pasar, si ustedes no tienen inconveniente, a las preguntas. Una vez que el nitrógeno es fijado al suelo, ¿cómo se transforma en NO3 y cuánto tiempo requiere para completar esa transformación? Bueno, esta pregunta es para un agrónomo, pero la disponibilidad del nitrógeno orgánico se da en tiempos muy cortos. Podemos hablar de pocos días, podríamos decir que sumados días, unas pocas horas, que no tendría la disponibilidad, es inmediata. Una de las ventajas que tiene el nitrógeno es que como ese nitrógeno está en el suelo y está siendo renovado, volvemos a darle el desayuno, la comida y la cena a las plantas. Se le está dando regulado sin necesidad de matar las enzimas del suelo. Incluso esa regulación podría ser muy útil para todo lo que están buscando ustedes, que haya un suministro permanente de nitrógeno. Qué bueno, veo que hay preguntas. ¿Cómo se recomienda la aplicación para maíz, sorgo y trigo? Y hay una segunda parte de la pregunta. ¿Existe algún equipo adecuado para su aplicación? Sí, hay equipos que se han desarrollado. Aquí tenemos a uno de nuestros ingenieros que es el que trabaja con los equipos. Entonces, acérquese por favor y venga y me ayuda con esta pregunta. Y hay otra que está relacionada, dice, la presentación del producto pudiera ser en grano para facilitar la aplicación. Estas preguntas, por favor, José de Jesús. Sí, muchas gracias. Sí, miren, principalmente lo estuvimos haciendo con encaladoras, por no haber la maquinaria específica para aplicar la composta. Pues con una encaladora se hace muy bien. Antes de sembrar, ya cuando estaba rastreado el suelo, metíamos la encaladora, la calibrábamos, 1 tonelada, 750 kilos, de acuerdo a lo que el análisis de suelo nos decía. Aplicábamos el naturabono, le metíamos la rastra, o si sembrábamos con una sembradora que hacía surco, pues al mismo tiempo lo iba incorporando. Si era sembradora de cero labranza, primero metíamos el naturabono, luego la rastra y atrás la sembradora cero labranza. Así lo habíamos venido haciendo. También cuando no había encaladoras, porque no en todas las zonas utilizan yeso agrícola, utilizábamos boleadoras. La boleadora se nos complicaba un poquito más la aplicación, porque el producto contiene un 15 a 20% de humedad para que los microorganismos puedan sobrevivir. Se nos complicaba un poco, pero sí se podía. Otra de las limitantes de la boleadora era el aire. Si estaba haciendo mucho aire, como el producto es muy fino, se nos perdía. Viendo esto, mandamos a hacer una máquina que aplica naturabono y fertilizante granulado. O sea, tiene 2 tolvas de 300 kilos cada tolva. Lleva un timón que abre el suelo, aplica naturabono
y atrás lleva 2 ganchos que van incorporando el naturabono. Sí venían unas fotos en la presentación. Si gustan, nosotros estamos aquí en la mesa de naturabono, se acercan con nosotros y se las mostramos. Perdón. También hay otra cosa, en el grupo Beta San Miguel adaptaron unas máquinas para la aplicación, a una adaptación cambiando unas mangueras, algo muy sencillo, y están en YouTube. Ustedes pueden entrar Luis Orlando Castro, biotecnología agrocolombiana, y van a encontrar como 50 videos, entre ellos los de la aplicación. Bueno, aquí hay otra pregunta. ¿Qué condiciones podrían afectar la viabilidad de las unidades formadoras de colonias, hongos y bacterias antes y después de la aplicación del naturabono? Perfecto. Mire, lo primero que afecta a los hongos y bacterias es la trazabilidad química, la falta de humedad. Las bacterias igual y los hongos, igual que cualquier ser vivo, requiere unas condiciones elementales para la vida, igual que nosotros. Como son aerobios, requieren oxígeno, requieren agua, humedad y requieren alimento. Si nosotros tenemos el producto, como lo dijo el ingeniero Esquivel, con el 20% de humedad tenemos y la porosidad del producto, estamos garantizando las 3 condiciones, porque tenemos el flujo de aire, la respirometría de las bacterias, que es una medida que nosotros tomamos en la planta antes de empacar el producto que les enviamos. Entonces tienen el oxígeno necesario. Segundo, tienen la humedad necesaria, y tercero, el sustrato es su propio alimento. Entonces, eso garantiza. Lo que puede afectar sería que se seque el producto. Si ustedes ponen el producto y lo dejan al sol, no hay nada que hacer. Quemar el suelo después de que aplican el producto es sumamente grave porque están matando las bacterias. Yo no les puedo poner traje de asbesto a las bacterias, entonces ellas se mueren. Esas serían la respuesta. Aquí hay una pregunta que dice que yo mencioné que aumenta la retención de humedad. Claro, impide la infiltración. Si el riego se hace por goteo, va a ser mucho más eficiente. Si nosotros, por ejemplo, en un caso específico que conocemos en caña de azúcar, se hizo una presa con capacidad para regar 2.000 hectáreas. Al aplicar este producto hay que ampliar el sistema de riego porque alcanza para 2.600 hectáreas. Y eso, hablando de economía de agua y de escasez de agua, es muy importante. Vamos a ver otra pregunta. ¿Cuál es la microcarga de un suelo? Bueno, el suelo depende mucho del tipo de suelo y cómo está. Un suelo con un 5% de materia orgánica tiene 1 millardo de bacterias en 1 gramo de suelo. Pero un suelo con el 0,5% de materia orgánica puede tener, por la experiencia, por lo que recuerdo de los análisis de laboratorio, lo que hacemos allá a diario, puede tener 5 por 10 a la 3. Es decir, la vida es muy pobre. En la medida en que se reduce la materia orgánica, se reduce la microcarga. ¿Qué vigencia tiene el producto en bodega? El producto empacado, en doble empaque y cocido, no sellado, porque es necesario que tenga una entrada de aire. Yo hice un seguimiento del producto haciendo 2 análisis microbiológicos semanales, abriendo los costales durante 32 meses y perdimos el 4,78% de la microcarga, lo que
me parece que es apenas razonable y que el producto sigue siendo un producto de muy alta calidad. Si hay más preguntas y si no, pues les agradezco mucho por la atención. Muchas gracias por el aplauso. Bueno, doctor, Señor. muchas gracias por su participación. Muchas gracias al doctor Orlando Castro por su participación y contribución en este ciclo de conferencias. Muchas gracias. Muy amable. Muy bien, vamos a la última ronda de la tarde con el doctor José Iván Ortiz Monasterio, egresado en el 81 como ingeniero agrónomo en el TEC de Monterrey, Campus Querétaro, maestría en agronomía en la Universidad de Illinois y doctorado en agronomía en el 87 en la misma Universidad de Illinois. De septiembre de 2009 a la fecha, científico principal en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo en el CIMMYT, el Programa Global de Agricultura de Conservación en México. Tiene 150 publicaciones en revistas, libros, artículos y resumen de conferencias. Tiene varios reconocimientos de la Academia Mexicana de Ciencias, la Academia Nacional de Ciencias Agrícolas en el año 2000. Doctor Ortiz. Gracias. Muchas gracias y nuevamente gracias a los organizadores por la invitación de estar aquí. Tengo muy claro que el único obstáculo que hay entre ustedes y la cena de hoy soy yo, entonces voy a tratar de ser breve. Mi presentación solo dura 20 minutos. Bien, este trabajo es un trabajo que iniciamos en el Valle del Yaqui hace 15 años más o menos. Empezamos por ver cuál era la recuperación de nitrógeno en el cultivo de trigo en 30 campos de agricultores y medimos que el promedio de esos 30 campos era 31%. En otro estudio que hicimos con parcelas aisladas de nitrógeno 15, medimos que 20% del nitrógeno queda inmovilizado en la materia orgánica. Entonces, básicamente podemos decir que 50% del nitrógeno se queda en el sistema, ya sea en la planta o en el suelo, pero había un 50% de pérdidas. Bueno, y ¿hacia dónde se va ese nitrógeno que no es recuperado por el cultivo? Ya se habló parte de esto, como amonia, óxido nitroso, óxido nítrico, nitratos. Entonces estábamos tratando de cuantificar la importancia de cada uno. En el 98, en un proyecto colaborativo con la Universidad de Stanford, nos dedicamos a ver cuáles eran las emisiones de óxido nitroso y esa publicación que se hizo en el 98 reportó unas de las emisiones más altas de óxido nitroso que se habían reportado en la literatura en estos sistemas de trigo bajo riego en el Valle del Yaqui. ¿Por qué es importante el óxido nitroso? Bueno, se ha hablado mucho sobre el cambio climático y probablemente en la agricultura lo que podemos hacer por minimizar el impacto que podemos tener en cambio climático es con un manejo adecuado de nitrógeno para minimizar las emisiones de óxido nitroso. Para mí es más importante que lo que llaman secuestrar carbón en sistemas agrícolas. Yo pienso que esto tiene muchísimo más potencial. Es un gas que tiene 300 veces la capacidad de calentamiento que el CO2. Entonces, si queremos contribuir a reducir el impacto del cambio climático, hay que aprender a manejar el nitrógeno correctamente para minimizar las emisiones de este gas. Un estudiante de doctorado de Stanford también se puso a estudiar la concentración de nitratos y amonio. Aquí vemos un campo que se está regando y entró a todos los drenes del Valle del Yaqui para ver la concentración de amonio y nitrato. Estos eran los valores promedios que fueron altos. Y otro estudiante de doctorado de Stanford demostró, aquí está el Valle del Yaqui, aquí está la ciudad Obregón, aquí hay una de las 3 presas que lleva agua al Valle del Yaqui, y esta persona demostró que cada vez que los agricultores riegan y fertilizan el Valle del Yaqui, coincide con un
crecimiento de algas en el Mar de Cortés. Bueno, ¿qué relevancia tienen las algas en el Mar de Cortés? Cuando esas algas mueren, en el proceso de descomposición consumen el oxígeno del agua y todos los peces que están abajo de esas manchas mueren por asfixia. En otro estudio que hicimos, muestreamos varios de los pozos en el Valle del Yaqui. Los que están en amarillo están dentro de los valores permitidos de concentración de nitratos, los anaranjados ya están por arriba y el rojo es 10 veces más alto de lo permitido. Entonces, aquí de lo que se trata es de darles el punto de que las decisiones que toman los agricultores de cuánto nitrógeno aplicar en su parcela tiene repercusiones a nivel global del planeta por las emisiones de óxido nitroso, a nivel regional, como vemos en el caso del Valle del Yaqui con el Mar de Cortés, y a nivel local, específicamente aquí dentro del mismo Valle del Yaqui, hay problema ya de contaminación de los acuíferos. Pero a final de cuentas, al agricultor lo que más le importa es la parte económica. Y si vemos los estudios en la mayor parte de los sistemas de producción de cereales, no solo en México, sino en el mundo, la fertilización tiende a ser el principal costo de producción. Entonces tenemos esta situación de que el insumo más caro se está utilizando muy ineficientemente, como habíamos visto, la eficiencia era solo de un 31% en el Valle del Yaqui, pero un estudio que se hizo a nivel global reportó que era más o menos 35% la eficiencia a nivel global. Entonces, en general, los sistemas de producción de cereales son muy ineficientes en el manejo de nitrógeno. También ya se mencionó que estos son los 4 pilares para mejorar la eficiencia de uso de nitrógeno. Por cuestión de tiempo nos vamos a enfocar nada más a hablar el de dosis. Y esa es la pregunta eterna, ¿verdad? ¿Cuál es la dosis óptima que debo aplicar? No quiero aplicar de más, pero tampoco quiero que me falte. ¿Sí? Bueno, para poder determinar esa dosis óptima hay una formulita muy sencilla que es la demanda menos el suministro dividido por la eficiencia. Y estos datos son para trigo en el Valle del Yaqui y vemos que efectivamente, como mencionaba, creo que también era Ernesto Cruz, que en una parte la respuesta es lineal, en el caso del trigo del Valle del Yaqui es lineal, de 0 a 5 toneladas y son 20 kilos de nitrógeno por tonelada que necesitamos tener adentro de la planta, no aplicados al suelo, pero arriba de 5 toneladas ya se vuelve una curva, ya no es una línea, y ahí necesitamos más o menos 30 kilogramos de nitrógeno por cada tonelada adicional. Y aquí el punto es que básicamente necesitamos más nitrógeno mientras mayor es nuestro rendimiento potencial. Pero aquí la filosofía es de tratar de complementar lo que ya tenemos, aprovechar el nitrógeno que ya está en el suelo, que podríamos considerar ese nitrógeno gratis. En otro estudio que hicimos en 28 campos de agricultores en el Valle del Yaqui, medimos nitrógeno residual, pero no a través de un análisis de suelo, sino que le pedimos al agricultor que nos permitiera dejar un área sin fertilizar, dejamos que el cultivo llegara a madurez, lo cosechamos, medimos rendimiento, medimos concentración de nitrógeno en el grano y la paja, lo multiplicamos y esa fue nuestra medición de nitrógeno disponible. Y como podemos ver, de esos 28 campos hay muchísima variabilidad. Hay algunos que tienen mucho nitrógeno residual, estos no necesitan fertilizar, tienen tanto nitrógeno residual que no necesitan fertilizar, y estos pues sí necesitan aplicar dosis altas de nitrógeno, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la dosis óptima? Pues depende si estamos acá o si estamos acá, ¿verdad? Desgraciadamente el análisis de suelo para nitrógeno no es muy confiable como una herramienta de diagnóstico de cuántos kilogramos de nitrógeno hay que aplicar. Es muy bueno para otras cosas, pero no es muy bueno para nitrógeno. Nosotros hicimos muchos estudios viendo disponibilidad de nitratos, de amonio, pruebas de mineralización, concentración de nitrógeno en la planta, nitratos en el tallo, y ninguna de esas herramientas de diagnóstico nos convenció, hasta que empezamos a colaborar con la Universidad del Estado de Oklahoma. Ellos empezaron a desarrollar unos sensores para medir las necesidades de nitrógeno y empezamos a ver resultados muy interesantes, ¿sí?
¿Qué es lo que miden estos sensores? Esos sensores mandan 2 haces de luz, uno en el longitud de onda del rojo, y ese rojo nos dice qué tan verde es la planta, y el infrarrojo nos dice qué tan grande, qué tanta biomasa, qué tanto cuerpo tiene la planta. Y con esas 2 longitudes de onda calculamos un índice vegetativo que toma en cuenta esos 2 valores, y básicamente ese índice vegetativo nos está diciendo qué tan grandes y qué tan verdes son las plantas. En el caso de maíz, este es un maíz con deficiencia de nitrógeno severa, que nos estaría dando más o menos valores de 0.4. Aquí atrás está un cultivo bien fertilizado, ahí nos puede dar valores de 0.8, 85. Entonces, mientras más alto el valor de NDVI, quiere decir que la planta está mejor, mientras más bajo, tiene más problema de deficiencia. Bueno, ¿cómo funciona esta tecnología? Nos gusta dividirla en 3 partes. La primera consiste en el establecimiento de una franja de referencia. Hagan de cuenta que esto es una parcela de 20 hectáreas. Le pedimos al agricultor que aplique una franja con niveles no limitantes de nitrógeno, la cual debe ser establecida al momento de la siembra. Después viene el técnico a tomar las lecturas en los momentos críticos del diagnóstico, mete esa información en un modelo matemático, un algoritmo que se desarrolla específicamente para cada región, y ese mismo algoritmo nos dice cuántos kilogramos de nitrógeno necesitamos aplicar. Este es el establecimiento de la franja rica. Generalmente nosotros les pedimos que sea de 10 metros de ancho para poder entrar con la trilladora y hacer una evaluación comercial. Hacemos una evaluación más o menos en B6 y B12, que es cuando este es más o menos en B6 y esta es más o menos en B12. Bueno, ya pasó de B12, está ahí iniciando la floración. Y esos datos se meten a este modelo donde ponemos la fecha en que se sembró, la fecha en que se tomaron las lecturas, un poco más de información, y aquí nos dice la dosis que necesitamos aplicar específicamente para esa parcela. Pero lo que les comentaba anteriormente es que para poder utilizar esta herramienta se necesita desarrollar una curva de calibración. Pensamos que para cada región, ¿sí? Esta es una tecnología bastante nueva, todavía no se sabe si la calibración que usamos en Jalisco va a ser la misma que usamos en Guanajuato, o que vamos a usar en Michoacán, o que vamos a usar en Tlaxcala. Entonces estamos en ese proceso de generar toda esta información para ver si se puede desarrollar un modelo universal por regiones o si necesita ser específica de regiones más pequeñas. Bien, ahora les quiero platicar un poco del proceso de transferencia de esta tecnología en el Valle del Yaqui. Como les comentaba, se hicieron muchas evaluaciones, más de 400, donde se cosechaba la franja rica, se cosechaba una franja donde era el manejo del agricultor, y otra con el manejo del sensor. Se hacían días de campos donde iban los agricultores, en presencia de ellos se cosechaban las franjas, ellos veían todo el proceso. Y esta es una gráfica donde muestra el número de hectáreas donde se ha adoptado la tecnología del sensor en el Valle del Yaqui y el Valle del Mayo. Los 2 primeros años no aparecen ahí en la gráfica porque son 7 y 8 hectáreas que fue el proceso de validación. Ya que estuvimos convencidos a nivel comercial que estaba funcionando bien, entonces empezó el proceso de transferencia con los productores, y estos son algunos de los resultados que les comentaba, que hay más de 432 evaluaciones que no fueron hechas por nosotros, sino que fueron hechas por los asesores técnicos de las diferentes uniones de productores. Aquí, por ejemplo, tenemos en este año, el 2006-2007, en la franja rica se aplicaron 281 unidades de nitrógeno, y en el área del sensor se aplicaron 187 unidades de nitrógeno, 7.1 contra 6.9 toneladas de trigo. Si hacemos el análisis estadístico, no hay diferencia estadística entre los dos. El siguiente año la diferencia fue 271 contra 185. Nuevamente, esta es la franja rica 7, el área del sensor 7.1.
El tercer año, 6.5 con una diferencia de 187 contra 175 kilos de nitrógeno. Este es el número de parcelas que se evaluaron cada año, 86, 60. En el 2009-2010 se evaluaron 107 parcelas, el rendimiento promedio de la franja rica 7.2, el área del sensor 7.2, pero aquí se aplicaron 271 unidades de nitrógeno y aquí se aplicaron 188, parece. Y lo mismo en el 2010-2011. Básicamente lo que estamos viendo es que podemos mantener los rendimientos de trigo, pero con una reducción importante en la dosis de nitrógeno que estamos aplicando, y en promedio más o menos se están reduciendo unos 68 kilos de nitrógeno menos, pero manteniendo el rendimiento. A través de una red de colaboradores que tenemos actualmente en este ciclo, en el Valle de Mexicali, hay aproximadamente 3,000 hectáreas que se están manejando con el sensor, con el doctor Jesús Santillano de la Universidad de Baja California. Aquí en Guanajuato estamos colaborando con el ingeniero Roberto Paredes. Este ciclo tiene más o menos 500 hectáreas en trigo, y en Sinaloa estamos colaborando con el ingeniero Jaime Macías, que tiene aproximadamente 300 hectáreas, este ciclo también usando el sensor como herramienta de diagnóstico en trigo. Nosotros sentimos ya que entonces el sensor GreenSeeker es una herramienta de diagnóstico que tiene una alta confiabilidad, la cual permite al agricultor tener mayores ingresos y por lo tanto incrementa la rentabilidad del cultivo del trigo y minimiza el impacto ambiental. Estos son, si nosotros vamos a Estados Unidos, esta es la tecnología que está disponible, son $120,000. No muchos agricultores aquí en México van a invertir eso para fertilizar. En el Valle del Yaqui compramos una aspersora, le montamos los sensores, le montamos un sistema de aplicación variable y eso nos salió más o menos $30,000. El programa que les he platicado de los últimos 10 años, hemos trabajado con este sensor que cuesta más o menos $5,000, pero recientemente acaba de salir este sensor que le llamamos sensor de bolsillo, que básicamente viene a reemplazar este otro sensor. Hace más o menos, el año pasado vino un estudiante de maestría de la Universidad de Oklahoma y su trabajo fue comparar este sensor que estábamos usando con los prototipos del nuevo sensor de bolsillo. Al principio dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con el maíz, con este sensor cuando el maíz ya esté en 12 hojas, ¿no? Pero aquí hay un sistema, este palo de aquí lo compramos, si va a una tienda para pintar su casa, venden esas extensiones que se le ponen a los rodillos y se le puede poner ahí el sensor y tiene un cable, y con el cable podemos activar y tomar las lecturas del sensor. Entonces no hay problema para tomar lecturas cuando el maíz está alto. Y lo que encontró este estudiante, Jared Cranes, es que hay una excelente correlación entre las lecturas del sensor de bolsillo y los sensores grandes, tanto en el caso de maíz como en el caso de trigo. Entonces tenemos la confianza de que las lecturas del sensor pequeño, que cuesta más o menos $550, son las mismas lecturas que nos está dando el sensor que cuesta $5,000. También estamos haciendo trabajo con fósforo y los datos de fósforo en trigo son excelentes. Este es el primer año que ya lo tenemos a nivel, estamos haciendo 3 evaluaciones a nivel comercial en campos de agricultores en el Valle del Yaqui. Vamos a ver qué resultados son, pero en la estación experimental muy buenos resultados. Bueno, ahora quiero platicarles un poco del avance que ha habido en el caso de maíz. Ya desarrollamos la curva de calibración en el caso de Sonora. Este es el primer agricultor con el que estuvimos haciendo la evaluación. Y este agricultor en realidad, pues, podríamos decir que cayó del cielo porque nos dio la oportunidad de mostrar el potencial que tiene la tecnología. Obviamente no todos los agricultores van a ser como el caso de este agricultor, pero aquí tenemos la práctica del agricultor y aquí está el manejo con el sensor. Y básicamente
pues el agricultor aplicó 349 unidades de nitrógeno y nosotros aplicamos 0, nada de nitrógeno. Aquí sí se aplicaron más o menos unos 100 kilogramos de 1152 y el agricultor primero puso 280 unidades de nitrógeno, después al momento del primer riego de auxilio, que en el caso de él se retrasó más, nos dijo veo clorosis, necesitamos aplicar más nitrógeno. Fuimos al campo, vimos y era clorosis intervenal, era deficiencia de fierro. Le tratamos de explicar al agricultor y dice, no, es clorosis, 69 kilogramos más, ¿no? Y pues nosotros no le pusimos nada y sí, el rendimiento fue un poco menor, 935 kilos, pero a final de cuentas cuando hacemos el análisis económico, pues es clara la ventaja. Debo confesar que tuvimos suerte, ¿no?, de que tenemos agricultores que tienen mucho nitrógeno residual. Obviamente va a haber muchos agricultores donde sí necesitan aplicar 250, 300 unidades de nitrógeno, pero en este caso nos tocó suerte, pero nos permite mostrar el potencial que tiene esta herramienta de diagnóstico, sobre todo cuando tenemos muchos niveles de nitrógeno residual. Aquí en el tercer caso ya no nos fue tan bien, ya el rendimiento, aplicamos 160, y curiosamente donde aplicamos más nitrógeno fue donde no nos fue tan bien, fueron 160 unidades contra 330 del agricultor. El rendimiento sí fue 1,5 toneladas menos, pero lo que pasó es que tanto en trigo como en maíz, en trigo no podemos hacer diagnósticos antes de los 40 días. Si hacemos un diagnóstico antes de los 40 días no es confiable, no nos da buenos resultados, y en el caso de maíz hemos visto que si hacemos el diagnóstico antes de B6, tampoco es muy confiable, y fue la situación que tuvimos con este productor. El diagnóstico se hizo en B4 y por eso pues la recomendación no fue muy certera, ¿no? Este año tuvimos más pruebas de este tipo, pero la helada afectó, pusimos 4 y nos quedó 1 por el problema de heladas que hubo este año otra vez en el Valle del Yaqui. Bueno, voy a brincar estos. Como les comentaba, este programa lo iniciamos en el Valle del Yaqui. Ahorita a través de este programa de Masagro estamos trabajando en 18 estados de la República, donde estamos haciendo trabajo de calibración del sensor junto con colaboradores en esos estados donde ellos están. Bien, a nosotros nos interesa que esta tecnología se adopte lo más rápido posible, ¿sí? Entonces, en colaboración con expertos en percepción remota, estamos viendo si podemos usar esta tecnología con los satélites. Usamos un satélite que se llama Rapid Eye, que nos da una resolución de 8 metros. Este es un campo de agricultor, aquí la escala son 200 metros, más o menos 400 por 400. Aquí la escala es azul, quiere decir que hay valores altos de NDVI, quiere decir que son plantas grandes y verdes, y los valores amarillos son pues plantas más pequeñas y más cloróticas. Aquí podemos ver la franja rica. Entonces lo que hicimos fue calcular el NDVI de estas áreas y lo comparamos contra lo que estaban haciendo los sensores, los técnicos usando los sensores terrestres, y obtuvimos pues una bastante buena correlación. Entonces eso nos dio la confianza de que el NDVI que está midiendo el satélite está altamente relacionado con el NDVI que están midiendo los técnicos con los sensores terrestres. Entonces la idea era, el gobierno de México tiene una colaboración con los dueños del satélite Spot, que acaban de enviar un nuevo satélite que es el Spot 6, que apenas se lanzó en diciembre del año pasado. Las primeras imágenes que iban a tomar eran el Valle del Yaqui y se supone que la iban a tomar en enero, porque en enero es cuando necesitamos la información de NDVI para poder hacer el diagnóstico. Desgraciadamente hubo problemas con el satélite, no obtuvimos la información en enero, sino la obtuvimos hasta marzo.
entonces no se pudo hacer el diagnóstico a tiempo. Esperamos que para el año que entra lo podamos hacer a tiempo, pero nos estamos dando cuenta, bueno, por ejemplo, nos dicen, ¿no?, que la prioridad del satélite es militar, después desastres naturales y después otras cosas. Entonces nos estamos empezando a preguntar qué tan confiable es poder obtener la información cuando la necesitamos. Vamos a darle otra oportunidad el año que entra para ver si esto funciona bien. Pero por otro lado estamos evaluando el